Me daba durísimo. Y si no estás preparado mentalmente, eso te puede llevar al suelo. En delante de pacientes, en delante de los colegas, en delante de tus propios compañeros. A ver, está el campita, a ver, en tu tierra son chocos, a ver, ¿dónde está tu choco? Ojos verdes, a ver, sacate tus lentes. Blanco, vos, si pareces de punata. Alto, ¿cuánto medís, pues? Son más de 1,80. A ver, habla inglés. Ya se recordarán quién fue lo que dijo eso. Una Miss de aquí de Santa Cruz. En Santa Cruz todos son chocos, blancos, ojos verdes, altos y hablan inglés. Ya ustedes sabrán quién dijo eso de acá de Santa Cruz. ¿Se recuerdan? En el 2005. ¿Quién fue? No, no fue Jiménez Tela. ¿Quién fue? ¿Quién? No, 2005. Gabriel, ¿quién dijo? Gabriela Oviedo. Ella misma. Y así que durísimo. Y dije yo, no, aquí yo no caigo, al contrario, pon con más ganas. Hasta que al final él mismo me nombró jefe de internos, luego cuando fui residente, jefe de residente. Cuando terminé la residencia y él fue director, me llamó para trabajar al hospital. Cuando renuncié a la residencia, porque les conté que renuncié, ¿no? ¿No les conté? ¿Verdad? ¿Quieren escuchar esa historia? Es rapidito. Terminé yo la carrera de medicina y agarré mi objetivo, yo me fui a hacer provincia y dije, yo me voy a hacer provincia, un lugar lejos donde yo haga solo las cosas. Esa fue siempre mi intención. Y agarré y me fui a Guayaramerín, ¿ya? A Guayaramerín, y yo pedí para hacer en una comunidad dentro de Guayaramerín. Y había 3 comunidades: La Esperanza, Cachuela Esperanza, Rosario del Llata y el otro, no me acuerdo qué se llama. Y agarraron y me mandaron a Rosario del Llata, que queda entre Riberalta y Guayaramerín. En el camino, 2,000 habitantes, todos de choza, y solamente había, ¿qué se llama esto? Luz, luz solar nomás. O sea, nada más, digamos, nada. O sea, no había luz, digamos, nada. O sea, llegaba a 4 o 5 de la tarde y el que tenía vela, ese era el que tenía su luz. Hasta ese nivel. En el centro de salud era yo el encargado, un técnico de laboratorio de malaria y un auxiliar. Y a veces los consultorios medio oscuros y con vela, 10 de la mañana y con vela. ¿Me entiendes? Wow. Bueno, la cuestión fue que fue una aventura tremenda porque atendí casos impresionantes ahí. Partos hice en chozas, con vela, transpirando y todo. Comadres que acuchillaron a los maridos de sus comadres, ¿ya? Que acuchillaron por temas de infidelidad entre ellos, con las tripas todas salidas, llevándolo en camión yo y un suero y tapando, haciendo compresión acá y con lluvia encima y carpa entre medio y puras, y la tierra, y puro camino de tierra. De hecho, bueno, hay un montón de historias. Yo me fui allá con la finalidad de encontrar un puente para irme a trabajar a Brasil. Y el 31 de diciembre, cabalmente ese día, llega un brasilero que había ido al cónsul del Brasil a Guayaramerín, sin yo ser todavía médico, pero por lo que yo llevaba pacientes críticos, como que le acabo de contar. Los médicos que hacían guardia allá me dijeron, vengan a hacérmelo mis turnos, porque yo de Rosario de Llata me venía todos los días a las 4 o 5 de la tarde en flota a Guayaramerín, porque ahí es donde tenía que me alquilé un cuarto, ¿ya? Entonces yo hacía turnos, o sea, sin ser médico ya yo estaba ganando puros turnos, hacía 4 veces a la semana turnos todas las noches, terminaba mi turno y me iba a Rosario de Llata, todos los días. Bueno, feliz yo era. Entonces, el 31 de diciembre llega este médico porque le había mordido un ratoncito y le dolía y tenía miedo que pase algo.
Y ahí fue donde yo hablé con él, porque ese día se abrió la puerta, dije yo. Yo fui con esa intención y esse dia llegó el brasilero y yo le dije, yo quiero irme a trabajar allá a Brasil. E ele agarrou e me falou, e aí, negão, bora lá trabalhar lá no Brasil. Só que da fronteira para frente, 5 horas mais para frente, é onde eu moro, lá no Humaitá. Entonces se llamaba el lugar Humaitá. Y me decía él, vámonos, negro, para allá, me decía. Pero ahora yo ya no lo conozco, ni sé el idioma y quiere que me vaya y con él, o sea, ni idea, ¿no? Entonces me lo dio su contacto, yo me puse feliz. Y desde allá agarré y me vine acá a Santa Cruz y lo saqué rapidito, rapidito mi diploma académico. Hasta febrero ya yo lo tenía mi diploma académico. Rapidísimo, él solo necesitaba eso. Y agarró él, yo lo llamaba, para no perder contacto, lo llamaba día por medio, a través de un amigo que era brasilero de acá, de Santa Cruz. Yo no hablaba directo con él porque no le entendía lo que hablaba. Pero en ese periodo, que fue hasta finales de marzo, desde enero hasta marzo, 5 veces me leí un libro de portugués. 5 veces. Yo era emocionado, quería irme como sea. Bueno, al final él me dijo, sí, ya que se venga y demás, y me dio todas las coordenadas, ¿ya? Y me fui hasta ese lugar sin saber lo que iba a ocurrir con $100. Puesto en la frontera yo, llegué hasta la frontera y solo tenía $100, nada más. Si me iba $50 hasta llegar hasta ese lugar y si no me iba bien, mis otros $50 para volverme. Nada más. Me fui con $100 y quieren saber con cuánto me volví. En 8 meses se van a caer de espalda. ¿Quieren saber en serio? Con $30,000. Fue en aquel entonces cuando en Brasil 4.50 equivalía a $1. Ahorita está en 2 y dicen que está mal la situación y demás. O sea, significaba que convenía ganar en real y cambiarlo a boliviano. Entonces para mí fue excelente. Entonces fue toda una odisea, ocurrieron muchísimas cosas allá y en 8 meses que estuve allá, eso fue lo que gané. Me vine acá porque comenzaron a haber elecciones para gobernador, allá gobernador es el alcalde, ¿ya? Y eran 5 centros de salud y un hospital general. Éramos 2 bolivianos, un chileno, un peruano y un cubano, cada uno en un centro de salud. Y aparte en el hospital general hacíamos rodicios de 12 horas. Todos los días éramos nosotros ahí y nos llamaban a otros pueblos y entonces sí, así éramos. Y se ganaba muy bien. Imagínense en ese entonces, eran en un solo lado 15,000 reales. Multipliquen eso por 4. Y me quedé en la casa de este médico. Este médico me dejó su sello y se fue para Ceará. Y se fue 3 meses y medio. Aquí está mi sello, veo lo que hace. Y me presentó y me dejó a cargo de su centro de San Francisco, que se llamaba inclusive. Muy buena gente, muy buena gente. Y médico internista, ¿no? Bueno, el tema es de que yo ganaba tan bien y me vine con buen dineral, ¿ya? Pero yo era del mundo. Yo era que me gustaban las fiestas. Y agarré cuando iba a haber elecciones para gobernador, me fui a otro pueblo en barco. Imagínense un barco donde hay full parlantes arriba, donde hay un montón de duchas, sillas, piscina, todos se clavan ahí. 2 días en barco. Uy, yo era pero chocho ahí. Feliz. Lo que menos quería era estar consciente en ese entonces. Así era yo cuando era en el mundo. ¿Sí? Y estaba además con buen dinero, imagínense. Cuando voy allá, la cosa no estaba tan bien, entonces agarré y ya me vine otra vez acá a Bolivia. No, está tranquilo, no pasa nada. Llegué en noviembre. Y en noviembre mi madre me dice, ¿por qué no haces tu especialidad y después te vas con tu especialidad de nuevo a Brasil? No, que no sé qué, voy a esperar que pasen las elecciones y me voy a ir nomás. No, no vas a perder nada. Igual dalo, me decía. Ya agarré y me fui hasta La Paz, en avión para un lado, para el otro lado, a sacar con
Cochabamba, mi matrícula profesional, volver a Cochabamba, mi reencuentro con amigos, así. Se me pasó todo noviembre y diciembre, llegué 2 días antes que Navidad. Y me compré 15.000 preguntas, que era el banco de preguntas donde salían el examen de la residencia. El examen de la residencia era la primer viernes, viernes del mes de febrero, que colindaba el inicio de carnaval. Aquí no es cierto, es sábado, domingo, lunes, martes. Bueno, la cuestión fue de que me preparé, le habré dado una leída y media. No alcancé a dos leídas de todo eso. 15.000 es hartísimo y memorizártela a las 15.000 mucho más. Entonces, agarré y me postulé. Fui así nomás a ver qué pasa, dije, ¿no? Me postulé, eran 11 puestos para medicina interna y yo saqué el puesto 8. Y el puesto 8 con 94. 94. O sea, era 100, 100, 100, 98, 98, 97, 97, 96, 96, 95, 95, así era. 94. Y esa nota y ese puesto era sin estipendio. O sea, 0 bolivianos durante tus 3 años de la residencia. Y entonces yo dije, nah, ¿qué? ¿De dónde yo? O sea, 3 años y sin ganar, y allá como médico general estaba ganando. Entonces yo agarré y dije, renuncio. Renuncio. Fui, presenté mi carta de renuncia a la residencia. Me ofrecieron, porque yo dije, a ver, voy a escoger el hospital Viedma, ya, pero es sin estipendio, y me habló un chico del hospital clínico belga, que era cardiológico, con estipendio, pero yo quería el hospital Viedma con estipendio, porque era hospital de batalla, yo me iba a lo que era de batalla, sí. Dije, ya cardiológico, puro cardio y demás, no quiero. Dije. Agarré, hice mi carta, chao, me voy, es carnaval, me voy. Y me vine a Santa Cruz. Primer día carnaval, segundo día carnaval, con mi comparsa. El tercer día carnaval me volví padrino. Me volví padrino de banda. Ya ustedes saben cuánto cuesta una banda en carnaval. Para toda la comparsa. Padrino de bebidas para toda la comparsa. O sea, un derroche de plata, no se imaginan cuánto fue. En un solo día. En un solo día. No, yo agarro, termina el carnaval y agarro y llamo allá otro contacto y me vuelvo. Esa era mi idea. Pasó el carnaval, miércoles. No, que estamos en problemas, que no se puede, No, que están viendo solamente contratar a los que tienen CRM. No, que a unos 5 lugares todos cerrados. Eso fue miércoles, jueves. ¿Y ahora qué hago? Ya yo estaba con bebé chiquito. ¿Y ahora? No conozco a nadie acá en Santa Cruz. ¿Qué voy a hacer? No, llámenlo en 6 meses, me decían. Vuélvase, espérese, así, y un montón de trabas, no había nada. ¡Wow! ¿Qué hago? En cuenta de mí entró una chica que había salido de la Univalle de ese viernes, y el día viernes recibo una llamada, yo era triste, viernes al mediodía. Bien me acuerdo. Me llaman de posgrado y me dice, doctor, quiero comentarle una cosa y hacerle una propuesta. Sí, dígamelo, yo ni lo conocía. La persona que entró en su lugar renunció porque no aguantó una semana la residencia. Dijo que no puede, que es muy pesado. Ay, ay, qué macana. Bueno, ni modo, ya yo le dejé mi carta, todavía le dije. Así le dije. Y me dice, mire doctor, le voy a decir lo siguiente. Usted lo conoce al doctor Zurita, ¿no? Claro, le digo. Él fue de semiología, de cuarto año, del internado, de la residencia, de la campaña de marcapasos que le he contado también, que yo no me venía aquí a Santa Cruz, me quedaba allá para hacer la selección de pacientes con marcapasos de donaciones americanas. Y
el doctor Zurita me dijo que le proponga nuevamente a usted si no quiere reconsiderar tomarla la residencia para el Hospital Viedma. Porque esa fue mi cuna, el Hospital Viedma. Entonces yo dije, que lo reconsidere. Todavía la pensé. Y yo dije, 2 veces es por algo. Y agarré y dije, está bien, lo voy a aceptar. Y así fue que me incorporé día lunes ya a la residencia. No sé si ha habido otro caso parecido en el que les haya dado el lujo de renunciar, que lo llamen y entrar ya. Y a pesar de que no era lo correcto, ¿no? Porque debía ser por prelación de nota al que sigue, ¿no? Imagínense. Wow. Entonces chicos, no hagan esas cosas que yo hice. No hagan cosas porque no les puede correr. A lo mejor no le pasa lo que a mí me pasó de tener esa oportunidad. Bueno, ya les he contado ahí algo, ¿ya? Así que está preparado para su internado, que es hermoso, disfrútenlo. No se olviden que los turnos, los preturnos y posturnos, ¿qué son? Estados mentales. Estados mentales. Y me cansé de hacer turnos. Ya les dije, cuando llegué yo aquí a Santa Cruz, después de hacer hecho todo, yo presenté currículum en todas las universidades. ¿Les conté cómo ingresé acá? No, tampoco, ¿no? Bueno, presenté a todas las universidades. Y trabajaba en total, el primer año que llegué acá, en 9 lugares. En 9 lugares, entre clínicas y universidades. 9 lugares. Paraba por todos lados, ya era mucho la explotación. Y uno se emociona porque piensa que solamente es ganar y ganar y ganar y nada más. Por eso les digo, no hagan eso. ¿Sí? Y la vida fue tan generosa conmigo que se fue estabilizando todas las cosas que ocurrieron. Todo. A la caja, por ejemplo, yo no fui a presentar mis papeles, me llamaron. Yo no presenté los papeles. Ellos me llamaron, que no ocurre tampoco habitualmente. Yo era jefe de servicio transfuncional en el Hospital de los Pocitos y de allá agarró la que era jefa de medicina interna, me dijo, doctor, usted que está en transfusión, ¿no quiere habilitarlo el de allá de la Caja Nacional? Ya, le entrégamelo su currículum. Se lo di a ella y ella fue la que lo llevó a la caja. Yo ni lo creía, incluso yo dije, me van a llamar a ver alguna entrevista. Y después de 1 mes y medio yo agarro y, doctora, ¿en qué quedó eso? ¿No? Ah, vaya y búsquelo al doctor Romero. Me dice, voy y lo busco. Doctor, ¿dónde se ha perdido? Yo pensé que ya no quería trabajar con nosotros. Vaya a firmar su contrato. Ya salió hace 2 semanas, ya debería estar trabajando. Así fue. Y acá, igual de la misma forma. Estaba en la gestión el doctor Dorado, me acuerdo. Vine, me presenté con él. No hay espacio, no hay nada acá, difícil. Y además yo era nuevito, ¿no? 2014, 2015, 2014 comencé acá. No podemos, pero se lo dejo igual mi currículum. No, no hay espacio, no hay concurso, no hay nada, no se puede. De todas maneras se lo dejo por acá. No llévelo nomás. Se lo dejo en este otro lado. Por si hubiese, no importa. No, y además no hay presupuesto, no importa. Se cansó de decirme no, no y no hasta que me dijo ya voy a pensarlo. Y agarré yo era llamándolo y llamándolo. Eso fue el 2000, inicio del 2014 fue cuando me vine acá. No, fue mediados del 2014. Sí. Y después de 2, 3 meses agarra y me llama. Mira, Marcelo, me dice. Ha habido un exceso en la cantidad de estudiantes en la materia de semiología. Estaba un médico cardiólogo antes, un viejito, no me acuerdo su apellido, que daba semiología. Un mayorcito, parecía chinito en semiología, que ya ahorita es jubilado.
y estaba con 200 estudiantes, solamente él. Rebalsaba el aula y por afuera todavía eran escuchados y él era acá. Ya yo doy semiología. Feliz me puse a preparar todo. Y después cuando ya iba a venir a la primera clase de semio, me dice, no, necesitamos para medicina interna, renunció fulano de tal y queremos que vos lo des. Ya había pasado 4 meses, pero y no habían pasado ni una clase ni nada. Entonces, uy, ni modo. Eran 100 creo que llenito. Y comencé ese día. Sin pago, sin nada, gratis, total, colapso total en el hospital, llenín de estudiantes. Estuve 1 año y medio. Cero centavos de acá. Antes eran 2 años el tema de la contratación de médicos invitados. 2 años. Entonces, cuando ya yo iba 1 año y medio, sin nada, resulta de que salió la convocatoria para institucionalizarse a los docentes. Y entonces fue el año que entró el doctor Anzuategui, fue el año que ingresó mi persona y el doctor Grover Aguilar. Los tres. Así fue. Entonces persistan, insistan y van a conseguir. ¿Se entiende? Y mejor no les cuento otro día mejor cómo fue el examen de defensa frente al doctor Saavedra. ¿Verdad? Sí, ya en otra ocasión les cuento eso porque también fue otra historia. ¿Ah? Esa fue muy buena, pero no se salió con la suya. No se salió. Conmigo no pudo. No pudo. Ustedes saben que para institucionalizarse y ganar un grupo de una cátedra, se tiene que presentar un proyecto de investigación y aparte unas mejoras en la materia. Ya yo tenía trabajos de investigación listos. Y un proyecto de mejora de la materia también lo hice. Entonces, mi trabajo de investigación, obviamente, ¿quién es el que va a dominar el trabajo de investigación? Pues, ¿quién lo hace? ¿Y qué creen? Que no me preguntó de mi trabajo de investigación. No preguntó. Se puso a preguntar otras cosas relacionadas tanto a la cátedra, a educación superior y relacionadas a otros temas de medicina interna, relacionadas con la educación. Había una pizarra, estaba el doctor Dorado, estaba el centro de estudiantes, estaba la licenciada que falleció, la doctora Norma. Licenciada Norma, ¿la conocieron ustedes? Normita. ¿Qué era? Verástegui, creo que era. La licenciada Norma, bueno, no me acuerdo ahorita de su apellido. Estaban toditos, habían unos 15 y era grabado inclusive. Y era el que más preguntaba de todo. Agarré, ya me cansé ya porque era, en una pregunta salían 5 subpreguntas. ¿Me entiendes? A ver, coménteme cómo era esto y a la vez esto y por qué es esto y cuándo fue esto y por qué esto, así, digamos, ¿no? En una sola frase lanzaba 5 preguntas. Y así esas se convirtieron en 10 preguntas, entonces eran como 50 preguntas que hizo. Y todas les iba respondiendo y no sabía qué más preguntar. Y seguía y seguía y seguía. Se convirtió en un campo de batalla ahí en ese momento. Ahora le dije, apague acá el data, le dije, présteme acá un marcador. Y se lo comencé a dibujar todo. Solamente para él. Se lo expliqué todito. Al final hubo una pregunta que ni él entendió lo que me preguntó. Y por ende la respuesta no fue la que quizás él esperaba en su entendimiento, ¿no? Ya después dije, pucha, capaz que por esa pregunta, imagínense, por una pregunta de hace cuántos años que no entra un docente a medicina interna porque a todos los aplaza, les pone 0, decían, ¿no? Que sea lo que el Señor quiera, decía yo. A la hora y media me agarra y me llama la licenciada Norma. ¿Quieren saber cuánto me puso él? ¿De nota?
¿verdad? Más de 80. Más de 80 años. Solo él, porque otros más evaluaron y se subió, ¿no? Pero todos eran asombrados porque nadie probaba así. Al doctor Anzoátegui no le hicieron eso, era presidente que estaba en el colegio médico y todo eso. El doctor Robert Aguilar no ingresó ese año, ingresó el subsiguiente año, ahora que me acuerdo, no ingresó ese año. Otro que ingresó ese año fue el doctor Quiroga, Iván Quiroga también, ¿no? Entonces, para todos examen de competencia, ahora, bueno, ¿cuántos años que no hay examen de competencia, no? Varios años. Por eso le digo, entonces ya de ahí la cosa fue ya fluyendo mucho mejor. Bueno, mucho de mi vida, ¿ya? Pero tómenlo como ejemplo las cosas que han visto positivas. El resto de lo que le dije del barco, olvídenlo, ¿ya? Bueno, vamos a hablar de la suprarrenal. Esto es cortito y es fácil además. Cuando hablamos de la suprarrenal estamos hablando de estas dos glandulitas, ¿no es cierto?, que parecen sombreritos, que están en los polos superiores de ambos riñones, pero que tienen una función tremendamente importante. Ustedes ya saben que se divide en una zona que es la externa, que es la corteza, y un centro que es la médula. La corteza tiene tres capas, una capa glomerular, que es la más externa, una capa media fascicular y una más interna, que es la reticular. La zona glomerular se encarga de la producción de mineralocorticoides y entre esos está relacionada la aldosterona en relación al metabolismo tanto del agua, del sodio y las regulaciones del potasio. La zona fascicular es la que producen los glucocorticoides y entre ellos el principal, el cortisol, y es del que más vamos a hablar en esta ocasión. Y el cortisol ya habíamos dicho que tiene un eje hipotálamo hipoficiario glandular que se inicia a partir inclusive de las neuronas paraventriculares, donde se comienza a producir la corticotropina o hormona liberadora de corticotropina. Y en la hipófisis ya la adrenocorticotropina es la que se produce para ir a estimular específicamente a la zona fascicular para la producción de glucocorticoides y entre ellos el cortisol. Y una zona más interna que es la zona reticular, que es la encargada de producir los andrógenos, ¿ya? Y más hacia la parte interna está la médula suprarrenal, que se encarga de producir la adrenalina y noradrenalina, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, todo lo que es la zona externa o la corteza está relacionado a las regulaciones de los líquidos, presión arterial, osmolaridad, sodio y potasio. ¿Listo? Y la zona medular está relacionada con el sistema de alerta también, con el sistema de peligro de nuestro cuerpo, por la producción de adrenalina y noradrenalina. Y cuando hablamos de la zona fascicular, con la producción de glucocorticoides y el cortisol también, que es la hormona catabólica por excelencia, que se libera en situaciones también de estrés, ¿no? Muy bien. Sabiendo eso, entonces, cuando hablamos de la hiperproducción de cortisol, significa el aumento en la estimulación de la zona fascicular productora de glucocorticoides, ya estamos hablando de una enfermedad que es el síndrome de Cushing, la hiperproducción de glucocorticoides, vale decir, de cortisol. Es más frecuente en personas con diabetes tipo 2, hipertensión arterial. Hay una incidencia bajísima de 0,7 a 2,4 casos por millón de habitantes. Más frecuencia es en mujeres. Y cuando hablamos de la hiperproducción de glucocorticoides y nos recordamos el eje hipotálamo hipoficiario, ¿ya? Tenemos dos sectores, ¿ya?, que lo tenemos que diferenciar bien. Los que son corticotropina dependientes significan que vienen del eje hipotálamo hipoficiario glandular. Y los que son corticotropina independientes significa que no dependen del eje hipotálamo hipoficiario. Uno es corticotropina dependiente y otro es corticotropina independiente. ¿Independiente de quién? Vuelvo a decir, del eje hipotálamo hipoficiario, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de corticotropina dependiente, entonces aquí están la enfermedad de Cushing, están los síndromes también de corticotropinas ectópicos y los corticotropina independientes,
el problema, ¿dónde está? En la glándula adrenal habitualmente, ¿no? Dentro de la causa más frecuente están los adenomas adrenales, carcinomas adrenales, las hiperplasias macronodulares, etcétera. ¿Ya? La causa número 1 de los corticotropina independientes es la enfermedad de Cushing, y de los corticotropina independientes es el adenoma adrenal. Grábense eso porque es importante al momento de hacer el diagnóstico para que se puedan ubicar qué tipo de estudio van a solicitar y qué tratamiento también van a realizar. Es diferente. Entonces, la enfermedad de Cushing, ¿no es cierto?, se da cuando hay un tumor hipoficiario productor de adrenocorticotropina. Está directamente relacionado en el eje hipotálamo hipoficiario, corticotropina dependiente. Y el síndrome de Cushing son todas aquellas causas de exceso de cortisol o corticotropina independiente. Entonces, aquí son todas las causas relacionadas a la propia glándula adrenal. Entonces ahí está la adenoma adrenal, hiperplasia suprarrenal bilateral, neoplasia suprarrenal, hiperplasias macronodulares, ¿ya? O también, como son otras causas de exceso de cortisol, aquí está de forma iatrogénica la administración de corticoides. Y cuando hablamos de esto, ustedes se van a dar cuenta, en ambos extremos, la hiperproducción de glucocorticoides o la poca funcionalidad de la glándula suprarrenal, el otro extremo Addison, ¿ya? Las insuficiencias suprarrenales, sobre todo las secundarias, están relacionadas a la misma causa, corticoides. O sea, significa que los corticoides pueden estar relacionadas a la insuficiencia suprarrenal o pueden estar relacionadas al aumento en la producción de glucocorticoides. En ambos extremos pueden estar. Depende de la dosis y el tiempo de uso que se los utilice. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la enfermedad de Cushing, la hipersecreción de adrenocorticotropina en la hipófisis, habitualmente el 90% se deben a adenomas hipofisiarios. Y de estos, los adenomas se clasifican en microadenomas menos de 10 milímetros o macroadenomas más de 10 milímetros. Por otra parte, también están los síndromes de secreción ectópica de adrenocorticotropina, ¿ya? También están los síndromes de Cushing mínimos o ausentes, las alcalosis hipopotasémicas, hipoclorémicas y aquellas relacionadas al cáncer broncogénico de células pequeñas. Todo aquello que no está relacionado al eje hipotálamo hipoficiario, ya habíamos dicho que son independientes. Entonces, todas estas situaciones son independientes de qué? Del eje hipotálamo hipoficiario. Hay cánceres, por ejemplo, como el cáncer broncogénico de células pequeñas. Hemos tenido varios casos en el hospital, cuando estaba en neumología. Cáncer broncogénico de células pequeñas asociado a un Cushing. ¿Listo? Le haces una tomografía con apreciación de la silla turca y no ves adenoma. ¿Me entiendes? Pero le haces ACTH y está aumentada. Le haces cortisol y está aumentado. Entonces, ahí hay alta la probabilidad más bien de que sea ectópico. Le haces estudio de una tomografía abdominal para ver la suprarrenal y no hay nada. ¿Me entiendes? Le haces de ambos lados y no hay nada, entonces lo más probable es que sea ectópico. ¿Listo? Cáncer medular de tiroides también, o adenomas bronquiales, o tumores carcinoides del timo. Bien, entonces así funciona de esta manera el eje hipotálamo hipoficiario. Hormona liberadora de corticotropina, luego la hormona corticotropina y luego la ACTH que va a ir hacia la corteza suprarrenal. ¿Hacia qué zona? Fascicular, para producir glucocorticoides, entre ellos cortisol. Cuando hay un adenoma hipoficiario, entonces directamente de aquí se va a producir mayor estimulación a través de su hormona en la glándula suprarrenal. ¿Ya? Entonces, significa, para que se den cuenta un poquito, para hacer diagnósticos de problemas adrenales, el cortisol es de utilidad para hacer diagnóstico. Pero para hacer etiología, ACTH. Diagnóstico Cushing, diagnóstico una insuficiencia suprarrenal, listo, cortisol, ¿ya? Pero ahora quiero saber cuál es la causa. ¿Por qué tiene eso?
Entonces ahí viene la ACTH. Me estoy adelantando con esta perla de oro que les va a servir mucho. En la residencia, por si acaso, estas cosas son las que preguntan. ¿Ya? Otras causas menos comunes: neoplasias suprarrenales, hiperplasias nodulares, displasias micronodular o causas exógenas y iatrogénicas. Ya les comenté, glucocorticoides. En relación a los glucocorticoides, son el exceso en la cantidad y el tiempo de utilización de corticoides. ¿Quiénes son los que van a sufrir más? Los que tienen artritis reumatoidea y los que tienen lupus o alguna otra colagenopatía, que les haya significado dosis elevadas por tiempos prolongados de corticoides como terapia puente antiinflamatoria para controlar la enfermedad, la actividad de la enfermedad. ¿Ya? Utilizar altas dosis. ¿A qué se refiere con altas dosis? Habitualmente, cuando veamos reumatología, la dosis mínima efectiva de mantenimiento para controlar una enfermedad autoinmune es 5 miligramos. Aquella dosis que sea por encima de aquello ya es una dosis elevada, entre 10, 20 o más. Tomando en cuenta que cuando se utiliza corticoides, utiliza una dosis de 0.5 miligramos kilopeso, no, 0.1 miligramos kilopeso diario. Pesa 60 kilos, entonces vas a dar, pero 1 miligramo kilopeso, vas a dar 60 miligramos. Y cada 3 a 5 días vas disminuyendo de 5 a 10 miligramos hasta quedar con 5 miligramos como tu dosis de mantenimiento. Si el paciente se le olvidó y de repente le mete 60, 60, 60, 60, 60 todos los días y no hubo ese descenso gradual, pues directamente eso está hiperestimulando como sea la secreción de cortisol. Y el resultado de eso es de que esa hiperproducción hace que agote tus mecanismos compensadores y se convierta ya en una enfermedad, ¿ya? Lo bueno es de que cuando suprimís la causa exógena, ¿ya?, podés volver nuevamente a lo normal. El gran detalle cuando la causa es autoinmune. En relación a los síntomas, es muy diferente la hiperproducción con la hipoproducción. En la hiperproducción, ustedes saben, el Cushing tiene más tendencia a la osteoporosis, hay fascia de luna llena, está más hinchado, joroba de búfalo, masa de la grasa epiesternal, ensanchamiento mediastínico, cara de aspecto pletórico, tendencia al lactea, hirsutismo, amenorrea, datos de resistencia a la insulina, hay una obesidad centrípeta 97%, ganancia ponderada, debilidad muscular y fatiga. Aquí arriba son bien anchos, son gorditos, tienen la típica apariencia de un abdomen en manzana, han debido ver la forma de una manzana, con una hipotrofia en miembros inferiores, piernas bien delgaditas, ¿ya? Son hipertensos por exceso de corticoides, hirsutismo, amenorrea, estrías cutáneas violáceas, alteraciones de personalidad, quimos y miopatía proximal, tiene más tendencia a caerse, fracturas, osteoporosis, poliuria, polidipsia, tendencia a hacer no solamente resistencia a la insulina, sino que desarrollan también diabetes mellitus, ¿no? Entonces esta es la apariencia física habitualmente de un paciente que tiene Cushing. ¿Listo? Para el diagnóstico, no se olviden, hay uno que es el test de screening. Es como decir, voy a hacer un screen de una anemia ferropénica, primero le voy a pedir un hemograma, corroborar de que es una anemia hipocrómica microcítica, después quiero confirmar y para confirmar voy a pedir una ferritina y si me sale menos de 20, digo, ya es una anemia ferropénica manifiesta. En este caso, entonces lo mismo, el screening para decir que es un Cushing, ¿no es cierto?, es el test de Nugget, que es simplemente darle dexametasona 1 miligramo nocturno y al otro día se le toma la muestra. Tienes 3 opciones en realidad: o hacerlo en orina de 24 horas, o hacerlo en saliva, o hacerlo sérico directamente, ¿ya? Si lo haces bajo una cortisoluria, recolección de 24 horas, ¿ya?, ¿qué va a ocurrir? Con esta cantidad de corticoides, en un paciente que tiene hiperproducción, pues va a liberar mayor cantidad, va a expulsar mayor cantidad de cortisol, entonces vas a tener de 100 a 150, o si es en saliva, mayor a 0.33 es sugestivo. Cuando es mayor a 0.55 alcanza mayor especificidad. Entonces, ¿qué significa con esto?
con este té de nugget yo tengo ya la sospecha. Entonces lo más probable es que sea un Cushing, yo digo. Pero ahora quiero confirmar que es un Cushing. Para confirmar, entonces aquí es el test de Lidl. Ya no le voy a dar 1 miligramo, sino que le doy o 2 miligramos en una sola dosis nocturna, o puedo darle 0,5 miligramos cada 6 horas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que voy a tener el doble de lo que es del test de supresión en el resultado. O sea, si aquí el sospecho con C150, con 2 miligramos tendría que ser el doble, ¿no es cierto? Entonces significa que me está produciendo el doble, al 100% de lo normal. Ese es el test de supresión débil con dexametasona o test de Lidl. O también si hace un cortisol plasmático y este es mayor a 1.8, listo, se confirma de que es un Cushing. De nuevo, screening, test de nugget o cortisoluria, confirmación, test de Lidl débil, 2 miligramos o cada o 0,6, cortisoluria más de 3 veces valor normal o más de 300. Y para el diagnóstico etiológico, miren, paso 1, paso 2 y luego diagnóstico etiológico. No hay donde perderse. Etiológico, ACTH. Entonces, si es del eje hipotálamo hipoficiario, la ACTH, ¿cómo va a estar? Aumentada. Ojo con este detalle. Cuando es ectópico, ¿no es cierto? De forma ectópica, o sea, de un lugar distante, va a ir a la hipófisis a que se produzca la ACTH y vaya y lo estimule a la glándula suprarrenal. Es por eso de que está en este grupo, ¿ya? Hipotálamo, hipoficiario o ectópico. Pero cuando la ACTH está disminuida, significa que algo hay en la glándula suprarrenal que está hiperestimulando la zona fascicular, glucocorticoides y cortisol, liberando más cantidad. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Ya? ACTH plasmática, entonces acá menos de 10, entonces acá significa de que ¿dónde es el problema? Si está disminuida, suprarrenal. Si es suprarrenal, ¿es corticotropina dependiente o independiente? Independiente, perfecto. Entonces acá tengo dos opciones. Menos de 4 centímetros de adenoma, más de 6 centímetros carcinoma. Punto. Si la ACTH es más de 10, entonces ¿qué habíamos dicho que puede ser? Central o ectópico, excelente. Entonces aquí se hace supresión fuerte con dexametasona. ¿Qué es lo que se quiere tener? Que haya una frenación. ¿Aquí frenación o no hay frenación? Frenación significa que hay un descenso de hasta el 90%. Si no hay frenación, menos del 50%. ¿Para qué me va a servir eso? Para ver dónde probablemente sea el origen. ¿Ya? Entonces, la frenación habitualmente suele ocurrir acá. La frenación. Cuando hay frenación, significa de que estoy yendo a suprimir como un mecanismo de feedback el eje hipotálamo hipoficiario. Si ocurre esa frenación, entonces significa que yo directo ya voy a ir a pedir una resonancia magnética hipotálamo hipoficiario con gadolínea. Pero si no hay frenación, significa que no, es como que quisiera ir allá al hipotálamo hipoficiario, pero de acá del carcinoma broncogénico es donde se está produciendo. Es de otro lado. Entonces, no hay frenación, entonces aquí ¿qué tengo que ir a hacer? Tomografía cérvico, tóraco, abdominal. Carcinoma broncogénico, tiroides, timo, no se olviden. ¿Ya? Para ver de que sea ectópico. En relación al tratamiento, bueno, no hay mucho que dar, ¿no? La neoplasia suprarrenal, mitotano o cisplatino. Y si hay una hiperplasia suprarrenal, se puede hacer una suprarrenalectomía química con ketoconazol baja y lo destruir. Por eso, mucho cuidado con las personas que hacen tratamientos empíricos con ketoconazol para los hongos de sus pies. De sus pies, cuidado. Cuidado, porque ¿qué es lo que quiero hacer con el ketoconazol? Que no me produzca tanta liberación de cortisol. Y con esto yo hago es como hacer una suprarrenalectomía, pero química. O sea, me voy a ir al otro extremo. Puedo llevarlo a una insuficiencia suprarrenal. Entonces, cuidado con el ketoconazol. Solo con el ketoconazol, fluconazol no. ¿Ya? No, para los hongos no tenés que tomar todos los días una vez. ¿Cuánto va? 2 meses seguidos tomando todos los días.
¿Cómo? Así yo, ¿no? Mucho cuidado, ¿ya? Ok, ¿alguien sabe qué es esto? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no es cierto? Bien, en situación de deshidratación, disminución del sodio o hemorragia, ¿ya? Es lo que va a ocasionar qué cosa? La disminución del volumen plasmático, disminuye la presión y en la zona, en el riñón, en la zona yuctaglomerular, se va a liberar la renina y a nivel del hígado se va a comenzar a liberar la angiotensina. Esta se convierte, pasa a ser angiotensina 1. La angiotensina 2 cuando pasa a nivel del pulmón, por medio de la enzima convertida a angiotensina, se convierte en angiotensina 1, angiotensina 2 y está en un potente vasoconstrictor. Lo que quiero que entiendan acá son dos grandes cosas. La liberación de renina está en relación a la presión, al sodio, ¿no es cierto?, que vayan a estar disminuidas. Por lo tanto, depende de esas variantes la producción de renina. Y por otro lado, para que haya aldosterona tiene que haber angiotensina 2, ¿ya? Entonces, cuando hay una por una parte acá, la liberación de angiotensina 2, que me va a producir una vasoconstricción importante, y en la corteza adrenal, en la zona reticular, es donde, perdón, en la zona glomerular, liberación de mineralocorticoides, ahí se va a producir la aldosterona. La aldosterona, ¿qué es lo que va a hacer? Retiene sodio y elimina potasio. ¿Listo? Eso es lo que se quiere. Entonces, imagínense, si yo en la corteza adrenal tengo un tumor exclusivamente que me está afectando mi zona glomerular productora de mineralocorticoides, como el tumor de Kohn. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Un hiperaldosteronismo. Y eso se va a manifestar con ¿qué dato clínico entonces? Si voy a liberar tanto, voy a expulsar tanto potasio, entonces con una hipocalemia. Entonces significa que yo puedo tener un hiperaldosteronismo primario relacionado a un tumor o un hiperaldosteronismo secundario que a todo este proceso de liberación por un aumento en la presión arterial. Por eso, una de las causas de hipertensión arterial es el hiperaldosteronismo. Ya, entonces, dos cosas que diferenciar acá, no se vayan a olvidar. Por eso es que les venía a hablar ahora acá del famoso síndrome de Kohn. Y el síndrome de Kohn, ¿qué es lo que va a ocasionar? Un hiperaldosteronismo. Entonces tenemos el hiperaldosteronismo primario y secundario. En el primario está en la glándula suprarrenal, la adenoma suprarrenal más frecuente en mujeres 30 a 50 años. Como viene después de la ya producción de renina, ¿ya? Significa que este hiperaldosteronismo primario por la producción del tumor adrenal no tiene relación con la renina. ¿Sí? Entonces aquí hay una disminución de la renina plasmática. No se vayan a olvidar esto. Estos pacientes son hipertensos diastólicos, tienen cefalea, debilidad muscular, poliuria, polidipsia, pero no tienen edemas. En cambio, el hiperaldosteronismo secundario va a estar relacionado con ¿qué cosa? Con la volemia y la presión arterial como tal. Por lo tanto, voy a tener acá un aumento de la renina plasmática y el aumento de la renina de forma secundaria me va a aumentar la aldosterona. ¿Ya? En ambas situaciones puedo tener hipocalemia. ¿En cuál de las dos situaciones creen que va a haber más hipocalemia? En esta de acá. ¿Ya? Estos sí van a tener mayor tendencia a realizar edemas. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento en realidad del hiperaldosteronismo? Restricciones de sodio, por una parte. Y por otra parte, como hacen hipocalemias, ¿ya? En el hiperaldosteronismo primario, entonces debo dar de forma profiláctica la espironolactona o si se encuentra, que es mucho mejor, la eplerenona, 25 a 50 miligramos diarios. Estos pacientes terminan en suprarrenalectomía, ¿ya? Entonces, ya les comenté, hiperaldosteronismo primario, hiperaldosteronismo secundario, les voy a preguntar eso en el examen. ¿Cómo está la renina en cada caso? ¿Y por qué se aumenta o se disminuye en ambas situaciones? Les estoy diciendo la pregunta. Y no me van a responder, que es lo peor.
Acá está, ¿no? Acá está la eplerenona. Hay una relación entre el aumento de la aldosterona y la lesión vascular. No se olviden que cuando aumenta la aldosterona también aumenta la angiotensina 2 y estos van a condicionar mayor hipertrofia ventricular izquierda, mayor albuminuria por mayor impacto a nivel renal, tendencia a los accidentes cerebrovasculares y terminan estos pacientes teniendo insuficiencia cardíaca. Cuando ya es un grado 3, grado 4, no se olviden que el determinante para utilizar antagonistas receptores de mineralocorticoides como la eplerenona o la espironolactona como ahorrador de potasio, ¿cuál es la razón principal a nivel cardíaco? Disminución de qué? El remodelado está relacionado a los YECA, dosis antirremodelado ventricular, pero con la espironolactona están relacionados para prevenir la fibrosis subendocárdica. Fibrosis subendocárdica. La dosis es de 25 miligramos diarios. Y el otro extremo es la enfermedad de Addison, que vendría a ser entonces la disminución en la producción de glucocorticoides. Vale decir, insuficiencia para producir adecuada cantidad de glucocorticoides. Entonces hablamos de insuficiencias suprarrenales, que pueden ser primarias o secundarias. ¿Dónde creen que está el problema cuando es primaria? En la propia glándula. Se comienza a destruir y cuando se destruye por desconocimiento de la propia glándula y es de forma autoinmune se llama enfermedad de Addison. Enfermedad de Addison, incapacidad de la suprarrenal para elaborar hormonas en cantidades adecuadas. Puede ser raro a cualquier edad y en cualquier sexo. En cambio, la secundaria, formación o liberación inadecuada de ACTH común por terapias igual con esteroides, como les mencioné, iatrogénica. Entonces resulta de que agarraste todos los meses, se te hizo maña colocarte un corticoide de depósito de golpe. Metes una bomba y de repente soltás el medicamento. Lo volvés insuficiente, bloqueas tu eje hipotálamo hipoficiaria. Los suprimís, no se olviden que los corticoides, por una parte, son los mejores antiinflamatorios porque suprimen tu sistema inmune, disminuyen totalmente tus defensas. Entonces, en la enfermedad de Addison hay una destrucción glandular 90% y esto va a acarrear alteraciones metabólicas, anticuerpos bloqueadores de ACTH, mutaciones en receptor, hipoplasia suprarrenal congénita y las causas secundarias, hipopituitarismo, inhibición del eje hipotálamo hipoficiario por esteroides exógenos o endógenos. Un dato interesante es que para que se produzcan los corticoides también tiene que haber una promielomelaanocortina, ¿no es cierto?, que está relacionada a la producción de melatonina, ¿no? Entonces, cuando hay una disminución de la melatonina, ¿listo? ¿En qué va a influir? En el sueño, ¿no es cierto? ¿Y en qué más? En el ciclo circadiano. Un dato importante entre la insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria también está en relación a la coloración de la piel, que se llama la hormona, exacto, la hormona que está relacionada con la coloración de la piel, la melanina. Entonces, no solamente te afecta el ciclo del sueño, sino que también te altera la producción hormonal. Para que haya cortisol, tiene que haber también producción de melanina. Y si no hay cortisol, entonces no hay producción de melanina y estos pacientes suelen desarrollar hiperpigmentación. Ajá. La hipopigmentación está relacionada a los que tienen vitiligo. La hiperpigmentación, ustedes lo van a ver donde, en dos lugares específicamente, en los pliegues de la mano y en las encías. Manos o pies y en las encías. Son bien marcaditos, son bien negritos. Un dato casi inequívoco que yo siempre me fijo en muéstreme sus encías. Y si están bien negritas sus encías, es que hay una hiperpigmentación y casi seguro es de que sea esto un Addison. Las causas de insuficiencia suprarrenal son múltiples. Miren, el Addison habíamos dicho que están relacionadas con otras enfermedades autoinmunes. Hoy día, por ejemplo, con algunos de sus compañeros hemos visto un hipotiroidismo de Hashimoto en el hospital. Y nos contó sus síntomas, ¿no es cierto? Y cuándo fue diagnosticada y cómo.
¿ya? Y miren, va relacionado. Vimos si intentamos buscar, ¿no? Para ver si había relacionado con anemia perniciosa, si estaba relacionado con insuficiencia suprarrenal, para ver si estaba relacionado con diabetes tipo 1. No tenía la señora, 34 años, ¿no? Miren con qué se asocia. Hashimoto, diabetes tipo 1, anemia perniciosa, vitiligo, son parte de los síndromes poliglandulares autoinmunes. Tienen que buscar, ¿ya? Donde vean una enfermedad autoinmune, busquen otra. Hay otras enfermedades como el VIH también, o el citomegalovirus, la tuberculosis, cuando hay una afectación de la suprarrenal con destrucción, también la cándida o la histoplasmosis, pero son mucho más raras. Cuando hay insuficiencia suprarrenal, también se la denomina la enfermedad de las tres hipos. Tres hipos. Tres hipos. En una insuficiencia suprarrenal ustedes van a apreciar siempre hipotensión arterial, hipoglicemia. ¿Y qué más? Hiponatremia. Pero el potasio está elevado, con hipercalemia. ¿Ya? Hiperpigmentación cutánea, asténicos, pérdida ponderal, anorexia, nace vómito, hipotensión, hiperpigmentación, hay una apetencia por la sal, puede haber síncope, vitiligo, inquietud, irritabilidad, pérdida del vello axilar. Listo. Y acá lo único, el cortisol basal. Lo normal más de 18 microgramos por decilitro. Si está menos de 3, insuficiencia suprarrenal. ¿Listo? Ahora, en relación al TSH es lo mismo. Si el TSH está disminuido, ¿dónde estará el problema de su insuficiencia suprarrenal? En la propia glándula, ¿no? Si el cortisol está aumentado, la causa de insuficiencia suprarrenal, hipotálamo, hipoficiario, ¿no? Ok. El tratamiento. A ver, en las insuficiencias suprarrenales, ¿qué cosa? ¿Déficit de qué? Corticoides, de glucocorticoides. Entonces, los glucocorticoides van a estimular a la zona fascicular para producir cortisol, ¿cierto? Entonces yo tengo que dar corticoides exógenos para que exógenamente en mi cuerpo pueda producirse lo mismo. Y entonces las dosis paralelas en relación a la producción son de hidrocortisona 200 a 300 miligramos día. ¿Eso hasta cuándo? Hasta que el paciente mejore clínicamente. El paciente está hipoglucémico, el paciente está hipotenso, el paciente puede estar hiponatrémico, hipocalémico, ¿ya? Y muchas veces está dormido, está somnoliento. Cuando le colocas corticoide, entonces comienzan a mejorar su clínica. Una de las causas de hiponatremia son la insuficiencia suprarrenal, no se vayan a olvidar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, una vez yo agarré y mejoré su estado general del paciente, aunque mi sodio no haya normalizado, mi siguiente paso es darle terapia de mantenimiento para que vaya de a poco liberando hormonalmente el cortisol a través de la administración de la vía oral con fluorocortisona. Es el mejor medicamento, un mes le da. ¿Ya? Y la dosis 0.0501. Habitualmente las tabletitas vienen de 0.1 miligramos por día. ¿Listo? Ahora, ya para terminar, las crisis suprarrenales. No es más que una intensificación rápida y fulminante de una insuficiencia suprarrenal crónica que en general son desencadenadas por sepsis o estrés quirúrgico, cualquiera de esas situaciones. Y para hacerlo más fácil, toda situación que me disminuya bruscamente la volemia, la oxigenación a nivel suprarrenal, puede predisponer a una crisis suprarrenal. Un paciente que tiene un Addison y lo metes a operar y no has hecho un buen manejo del uso de corticoides previamente, facilito te hace una crisis suprarrenal. ¿Ya? Se acentúan las náuseas, hay vómitos, dolor abdominal que no responden al tratamiento, pudiendo presentar somnolencia, colapso vascular, hipovolemia, hipotensión, hipoglicemia. Y estos pacientes terminan haciendo comas por shock hipovolémico. Se mueren de eso. ¿Quién va a sospechar que hay esta insuficiencia suprarrenal con náusea, vómito y dolor abdominal?
Y encima si está hipotenso, ¿qué van a decir? No, algún problema abdominal, está sangrando o algo, ¿no? Van a echarle la culpa, entran de nuevo a quirófano. Ha ocurrido varias veces. Y hacerle cortisol para diagnosticar eso en ese momento no va a resolver. Y darle líquidos tampoco es el tratamiento, no es lo número uno. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en esos casos? Si te hace hipoglucemia, entonces ¿qué le vas a dar? Glucosado. Si el paciente está hipotenso, está hiponatrémico, está débil, asténico, ¿qué le vas a dar? Hidrocortisona. 100 miligramos en la misma solución dextrosa, posterior al goteo de hidrocortisona, 10 miligramos horas aseguras que vaya a entrar. En total van a entrar 240 miligramos en 24 horas, o puedes hacerlo dándole 100 miligramos cada 8 horas directamente. O si querés ser más osado, directamente le decís a la enfermera, colócale 500 miligramos de hidrocortisona en este momento. Y miren, el tema no es de la hipotensión, volumen, no es fisiológico acá. Y los cirujanos son los que más enfrentan esta situación. En casos en los que ya el paciente está verdaderamente choqueado, al margen de dar esto, puedes utilizar dopamina para ayudarlo a elevar la presión y la perfusión renal. ¿Sí? Cuando hablamos de médula ósea, ya ustedes conocen, ¿no es cierto?, la hiperproducción de adrenalina, feocromocitoma. Le conté la historia de un colega, de un compañero de la universidad, les conté, ¿no es cierto? Compañero de habitación. Yo alquilaba mi cuartito, él estaba en el cuarto de al lado, Valle Grandino. Todavía nos seguimos, estamos en contacto con él. Él nunca daba los exámenes junto con nosotros, porque él, aunque estudiaba toda la noche, el día del examen, cuando llegaba el examen, llegaba totalmente rubicundo, con una inyección conjuntival tremenda, rojísimo en sus ojos, y no porque se haya desvelado, y le tomaban la presión a él, y estaba a 190, 120, y con una cefalea tremenda. Se hizo carta, dirección académica y todo lo demás, para que él no vaya a dar el examen ese mismo día, porque sus niveles de estrés hacían que se libere más adrenalina y se descompensaba y terminaba en la emergencia. Ha terminado en terapia intensiva y su diagnóstico él era feocromocitoma. Tumores que se generan de la médula suprarrenal o células cromafines de los ganglios simpáticos producen, almacenan y secretan catecolaminas más comunes en mujeres, adultas, jóvenes e hipertensos, ¿no? Miren, esos son los tumores de la zona medular. La localización habitualmente unilaterales y solitarios, 80%, más en el lado derecho. Suelen ser benignos 90% y se encargan pues de liberar más cantidad de adrenalina y noradrenalina. Cuando son extrarrenales y están en abdomen, el 86% más suelen liberar noradrenalina. ¿Qué va a ocasionar fisiopatológicamente todo esto? Disminución de flujo sanguíneo y necrosis intratumoral. Y no solamente eso, a ver, ¿ustedes alguna vez han visto a un paciente que ha hecho paro cardíaco, le han pasado adrenalina y han visto cómo han quedado sus pulpejos de los dedos? Con necrosis. Le pasas 1 miligramo, después le pasas otro miligramo a los 10 minutos y otro, ya van 3 miligramos. Y el paciente hace, por la potente vasoconstricción, va a ser una hipoxemia tisular y hace necrosis y se quedan con su necrosis. Es casi el equivalente cuando hay quemadura, ¿no es cierto? O choques por electricidad, revientan. Lo mismo puede ocurrir acá, solo por el aumento de la secreción endógena de adrenalina. Además, se van a secretar otros péptidos o piezas endógenos, adrenomedulina, endotelina, eritropoyetina, proteínas relacionadas con hormonas paratiroideas, neuropéptidos, etc. ¿Qué es lo que van a tener estos? Miren, así se van a manifestar. Hipertensión arterial sostenida o crisis hipertensiva. ¿Ya? Entonces, o hacen edemas agudos de pulmón hipertensivos, etc. Para el diagnóstico, bueno, dosifiquen ácido vanilil mandélico y si este es mayor a 7 miligramos, bueno, entonces está confirmado el diagnóstico, ¿no? O si tienen catecolaminas libres mayor a 150 microgramos o adrenalina como tal mayor a 50 microgramos, el diagnóstico está establecido. De todos estos, ¿cuál es el que más se utiliza? Ácido vanilil mandélico.
El diagnóstico, bueno, una imagen de tomografía o resonancia, tomografía por emisión de positrones, gamografía con radiofrecuencia. Esto ni se atrevan a hacer. Creo que les pregunten en el examen. Para confirmar el diagnóstico de un tumor en médula sugerente de un feocromocitoma, lo ideal es realizar una punción aspirativa con aguja fina, ¿falso o verdadero? Eso, es falso. No vayan a hacer, ya saben lo que va a pasar. El tratamiento, fenoxibenzamida, prazosina, cuando está en crisis hipertensiva y está en la terapia intensiva, necesitas bajarle la presión arterial en 15 a 20 minutos. Fentolamina, ¿ya? Es el medicamento de elección. Una vez ya está controlado y por sus síntomas adicionales que tiene, están taquicárdicos, hipertensos, ya de mantenimiento, se puede dejar el propanolol. ¿Listo? El tratamiento en sí es la extirpación quirúrgica, 95%, pero a los 5 años puede tener una recidiva hasta del 10%. Es en realidad casi la regla, ¿no? En el 10% de los casos. Eso. Muy bien, jóvenes. Cortito el tema, como les dije. Bueno, chicos, el día jueves iniciamos diabetes. Así que vengan estudiando diabetes. Vamos a ver.